Capítulo 1. La bondad que no pedía recibo. ¿Qué clase de hijo limpia la casa de un hombre que lo expulsó con la misma facilidad con la que apaga la luz? Diego regresó un martes, cuando la panadería olía a manteca y resignación. Bajó del autobús con una caja de herramientas, un termo de café y la determinación de quien ya no peleará con fantasmas. Venía a arreglar el calentador de su padre. No por mérito del hombre, que llevaba años practicando el deporte nacional del desprecio, sino por esa terca costumbre de Diego de no dejar que el invierno gane. La casa de Joaquín respiraba polvo y calendarios repetidos. La caldera hacía un ronquido que parecía ronca confesión. Diego se arremangó sin pedir permiso. El destornillador entró al tornillo como si recordara el camino. De la cocina llegó el coro de los platos sucios y del pasillo el retrato de bodas donde Joaquín sonreía con una mujer que no era la madre de Diego. Detalles, se dijo, porque hay días en que mirar atrás solo sirve para torcerse el tobillo. ¿Quién te llamó? La voz de Joaquín era una puerta con 3 cerrojos. Nadie, vine porque hace frío, respondió Diego sin girarse. Estaba bien así. Diego abrió una válvula. Un suspiro tibio le golpeó la cara. Sí, claro, perfecto, pensó. La llama, humilde y azul, volvió a vivir. Le ofreció a Joaquín una taza de café. El hombre la aceptó con un gesto mínimo, el mismo que se les da a las limosnas para que no crean que nos alegran. La primera injusticia llegó en forma de visita. 2 vecinos asomaron la cabeza, chusma con bufanda. Querían saber si ya había noticias del testamento. Joaquín los dejó pasar como quien deja entrar a la corriente de aire para ver si apaga la vela equivocada. ¿Ese quién es?, preguntó uno, señalando a Diego con la barbilla, como si nombrarlo diera mala suerte. Joaquín no dudó, no respiró, no pestañeó. No es mi hijo. La frase cayó de pie, con botas de barro, y caminó por la sala como si fuera su casa. Diego, que no había soltado el destornillador, lo dejó reposar en la mesa y eligió el silencio como escudo. El mundo se encogió hasta caber en la grieta entre 2 baldosas. «Entendido», dijo uno, con esa sonrisa de quien encuentra carne barata. «Entonces, a ver si firmamos lo del terreno», agregó el otro. Diego recogió su termo, lavó la taza, cerró el gas y antes de irse, dejó en la nevera un tóper de estofado. «Para después», escribió en un post-it. «A veces la dignidad lleva delantal». En la calle, la tarde lo miró con la compasión que se le reserva a los que vuelven de las guerras que nadie reconoce. Diego caminó hasta la plaza. En su bolsillo, el recibo del repuesto de la caldera. Lo dobló en 4 y lo guardó para no olvidarse de que el mundo aún se arregla con piezas pequeñas. Esa noche, en la habitación alquilada encima de la ferretería, pensó en la genealogía de las mentiras. Alguien, en algún punto del mapa, había decidido que señalarlo con el dedo era deporte comunitario. Aún así, al día siguiente, Diego volvió con una bolsa de detergente y guantes amarillos. Frotó la cocina hasta que el pasado se vio reflejado en las hornallas. Cuando Joaquín entró, olía a jabón y a derrota. «Te pedí que no volvieras», gruñó, pero dejó que el olor hiciera su trabajo. «No pediste nada», dijo Diego. «Tú declaraste». Joaquín clavó los ojos en el estofado ya a medio comer. Un silencio grueso ocupó la mesa. Afuera, un perro ladró como si supiera deletrear apellidos. Lo que Diego encuentre detrás de una puerta cerrada con cinta adhesiva cambiará la forma en que entiende su sangre. No querrás perderte cómo esa puerta cede. Capítulo 2. La puerta de las cartas y el ruido de los nombres. ¿Qué palabra resuma más veneno, hijo o heredero? La puerta del cuarto del fondo tenía una cruz hecha con cinta, como si un exorcista low cost hubiera cobrado por metro. Diego la miró con la paciencia de los que prefieran pedirle permiso a la madera. La empujó y un olor a tinta vieja y cáscara de naranja lo recibió. En el escritorio, un fajo de cartas atadas con un cordón de zapato. Encima, un sobre con su nombre. Para Diego, si vuelve. Si vuelve, leyó en voz alta, y se sintió un cometa que no sabe si la órbita es elección o castigo. Abrió el sobre. Adentro la letra de Joaquín, apretada, como si cada palabra hubiera pagado peaje. Si estás leyendo esto, es porque la verdad ya te rozó la chaqueta. No supe ser padre sin pedir recibo.
Tampoco supe ser honesto sin cobrar intereses. Hay nombres que nunca debí pronunciar y otros que nunca me dejaron decir. Diego tragó despacio. En el fajo de cartas había matasellos de 20 años, la mitad sin abrir, la otra mitad abiertas y devueltas con ese sello cruel, destinatario desconocido. En una de ellas, la foto de una mujer con un collar de cuentas verdes. Detrás, a lápiz, Julia, para cuando él pregunte. ¿Para cuando quién pregunte?, musitó Diego, y la pregunta se le quedó colgando de una costilla. El piso crujió. Joaquín en la puerta. Lo observó sostener aquellas cartas como si fueran cristales rotos. «Eso no te pertenece», dijo el hombre que hacía 2 días había dicho que él no le pertenecía. «Entonces estamos a mano», respondió Diego con esa ironía templada que se usa para no llorar. «¿Quién es Julia?». Joaquín respiró hondo. Se sentó. Por primera vez se notó el peso de los años como una chaqueta de plomo. Es la pregunta que no supe contestar sin perderte. El diálogo fue un balancín. Cuando uno subía la voz, el otro la bajaba. Se habló de una fábrica que cerró, de una foto rota, de una decisión tomada en una guardia de hospital donde las cunas lloraban en plural. Diego escuchó datos como quien escucha la lluvia descubrir el tejado. Al principio, confunde. Luego muestra por dónde se filtra. El día que tu madre te trajo, yo ya tenía firmado un silencio. Un silencio con condiciones. Alguien quería que yo negara, que me negara. Y me salió demasiado bien. ¿Quién? El hombre que creía que comprando palabras iba a olvidarse de lo que había hecho. Diego sintió que el mundo era una caja fuerte con varias combinaciones. Antes de que pudiera pedir más, la puerta sonó. Los vecinos otra vez, con papeles y esa sonrisa administrativa. «Joaquín, hay que resolver lo del terreno del molino. El notario cierra a las 5». El aire se espesó. Diego miró las cartas, miró a Joaquín y decidió por un acto pequeño y feroz. Se llevó el fajo al pecho. «Esto no se firma hoy. Y si van a hablar de familia, vayan a aprender primero a pronunciar la palabra». Los vecinos se fueron mascando números. Joaquín se quedó con los ojos en el cordón de zapato que ataba las cartas, como si fuera una vena que todavía late. Esa noche, Diego durmió con el fajo bajo la almohada. Soñó con una mujer de collar verde que cruzaba la calle sin mirar y con un bebé al que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Despertó con la decisión de abrir cada sobre, uno por uno, como si extirpara espinas antiguas. Al amanecer, una tos grave, 2 llamadas perdidas y un mensaje de la farmacia. Joaquín no pasó por su medicación. Diego salió corriendo. Encontró a Joaquín sentado con la taza vacía y la mirada en la ventana. «Te vas a morir mirándome por detrás del vidrio», dijo Diego sin suavizantes. «Me he pasado la vida así. No voy a aprender ahora. Esto es la antesala de la revelación. Lo que salga a la luz cuando Diego encuentre el recibo que falta será la pieza que nadie vio venir. Quédate. La mesa está por voltearse». Capítulo 3. El recibo que faltaba y la firma que no era suya. ¿Qué pasa cuando la verdad se presenta con la caligrafía equivocada? El recibo apareció en el lugar más vulgar, entre revistas viejas y una guía de teléfonos que sobrevivía por terquedad. Clínica Santa Eugenia, pago por internación, firmado J. Álvarez. Diego no necesitó lupa para notar que la firma de Joaquín no era la misma de las cartas. La J tenía un bucle que Joaquín nunca hacía. La Z, un orgullo ridículo. «¿Quién firmó esto?», preguntó Diego, extendiendo el papel. Joaquín palideció lo justo. «El hombre que compró mi silencio», dijo, y el nombre se quedó atascado en la garganta. «Álvarez. Álvarez.
un apellido que en el pueblo se pronuncia con la boca medio cerrada, como si temieran que salieran billetes. Dueño del molino, del bar de la esquina, de la mitad de los problemas. Diego juntó piezas, una internación, una firma ajena, una mujer llamada Julia. El mapa empezaba a dibujar un camino. ¿Por qué te pagó? Porque la noche que naciste no debía haber dos cunas ocupadas con el mismo apellido. Quería borrar la suya de una. Yo acepté y me borré de ti. Fue una confesión fea, sincera y sin moños. Diego la dejó caer, pesada. El odio, ese animal fácil, rascó la puerta por dentro. Pero había algo más grande. La urgencia. Vístete. Vamos a la clínica. La clínica olía a desinfectante y a finales. En archivos, una mujer con gafas que sabía más de vidas ajenas que de la suya propia, buscó cajas, sopló polvo, leyó como si masticara fechas. Encontró un registro. 2 bebés, misma noche, incidencia administrativa, y un consentimiento firmado por J. Álvarez. La empleada alzó las cejas. «Raro, ¿no?», dijo. El señor Álvarez no solía firmar por otros, salvo cuando sí. De vuelta en casa, Joaquín se quedó sin aire. No de enfermedad, de agotamiento moral. Diego llamó a emergencias. La ambulancia se llevó al hombre que le negó el apellido y el abrazo. En la camilla, Joaquín buscó la mano de Diego. Él se la dio, sin promesas. «Si no salgo», empezó Joaquín. «Saldrás», interrumpió Diego. «Si no salgo», la caja bajo el fregadero. La llave en la lata de galletas. No dejes que te llamen bastardo otra vez, ni aunque tengan factura. Diego asintió. Fue una despedida que no quiso llamarse por su nombre. Esa madrugada, el hospital se quedó más silencioso que la vergüenza. Diego esperó con un café de máquina que sabía a moneda. Cuando el médico salió con esa cara neutra que evita pronombres, Diego entendió que hay verbos que no necesitan sujetos. No lloró ahí. Caminó hasta la calle, donde la noche hacía de hombro. Volvió a la casa, abrió la lata de galletas, encontró la llave, abrió la caja. Cartas que Joaquín sí envió y que nadie dejó pasar, fotos de Julia con el collar verde cargando a un bebé, no a Diego, y una carta final, sin fecha. Si llegaste hasta aquí, supongo que ya sabes. Me negué porque me pidieron que borrara a otro. No eras hijo mío por sangre, Diego. Lo supe pronto. Y aún así, intenté serlo de todos modos, hasta que me compraron la boca. Te alejé para salvarte del apellido de Álvarez. Me equivoqué en la forma. No me perdonaré. Pero te escribo para que el odio no te haga herencia. Diego dejó el papel. El mundo dio un clic. Ese sonido de puerta que por fin encaja. No era hijo por sangre. Era hijo por elección mal ejecutada. Y el funeral ya tenía fecha. La verdad ya mordió. Lo que Diego hará en el funeral, frente a un pueblo que prefiere inventariar culpas, será el giro que nadie calculó. No te vayas. Capítulo 4. Un duelo con una sola silla. ¿Cómo se honra a alguien que te negó el nombre y te dejó la verdad? El funeral fue un jueves con viento de papal. La capilla fría y breve. Nadie del pueblo llegó. Estaban ocupados contando hectáreas ajenas. Diego colocó una silla, una vela y el fajo de cartas. Puso las manos sobre el ataúd como quien pone un mantel, con cuidado y con hambre. «Joaquín», dijo, sin adornos, «aquí estoy».
No para absolverte, para cerrar. El sacristán carraspeó, un eco de protocolo. Diego lo ignoró. Sacó del bolsillo el recibo de la clínica y la carta sin fecha. Las dejó encima, como si fueran flores menos hipócritas. Habló con voz baja, esa que uno usa cuando las paredes escuchan mejor que las personas. Te negaron y me negaste. Ese es el inventario. Pero yo decido el saldo. A la mitad de su oración torpe, entró un hombre con traje apretado en la conciencia. Álvarez. Arrastraba un perfume caro que no sabía disimular remordimientos. Vine por cortesía, dijo, como si la palabra tuviera un uniforme, y para asegurarme de que el terreno... Calle, pidió Liego, sin subir el tono. Si quiere hablar de terreno, hable de cuna. Álvarez vaciló, miró el recibo sobre el ataúd, reconoció su letra usurpando el nombre de otro. La piel le enseñó a sudar. Eso fue hace mucho, ensayó. La cobardía no vence por puntos, señor Álvarez. Gana por abandono. El sacristán se hizo la estatua. Álvarez dio un paso atrás buscando aire con el estilo torpe de los peces en el suelo. ¿Qué quiere?, preguntó. Nada, ya lo tiene todo. Yo me voy con algo mejor, con las cartas, con mi decisión. Diego encendió la vela. Se quedó en silencio. No perdonó en palabras. Perdonar, supo entonces, es a veces dejar de dar explicaciones a los que no las merecen. Cuando todo terminó, cargó la caja con las cartas y caminó hasta el molino. Clavó en la puerta un sobre para Álvarez. Adentro, una sola foto, la firma engañosa marcada con un círculo y una nota. Yo no heredé tu miedo. Volvió a la casa, abrió ventanas. La caldera encendida respiró parejo. En la mesa, extendió las cartas de Joaquín como quien tiende sábanas limpias. No era su hijo por sangre, fue su hijo en las cartas que nunca llegaron, en el estofado que alguien comió a medias, en la caldera que encendió sin pedir diploma. Esa noche, Diego decidió algo pequeño y definitivo. Mantendría el apellido de su madre y la memoria del hombre que, con todos sus errores, tuvo el valor, tarde, torpemente, de dejar de mentir. La bondad de Diego seguiría sin recibos, pero con fronteras. Nadie volvería a comprar su silencio. Cuando salió al patio, el viento trajo un papelito, el post-it de la nevera. Para después. Diego sonrió sin estridencias. Había llegado el después. Resolución emocional y transformación. Diego no persigue apellidos, construye pertenencia. No troca rabia por olvido, la convierte en límite y decide, con la calma de quienes aprendieron a soldar fugas, que ser hijo también es un oficio. Se ejerce, se honra, no se mendiga. Capítulo 5. La herencia que nadie esperaba. ¿Y si la herencia no es una casa ni un terreno, sino una deuda que respira? El día después del funeral, el timbre sonó como si tuviera prisa. Era el cartero, con un sobreoficial y la expresión de quien trae malas noticias en horario laboral. «Firma aquí, por favor». Diego firmó y leyó el remitente. Registro civil y notarial. Expediente sucesorio Joaquín Muñoz. Abrió el sobre con cuidado de cirujano. Adentro, un documento con membrete y un número de expediente. No hablaba de terrenos, sino de un pagaré a nombre de Joaquín. Y un cofirmante, Diego. «Esto es imposible», dijo en voz alta, como si el papel fuera capaz de corregirse. Joaquín lo había puesto como aval hacía 20 años. Una deuda con el molino, con Álvarez como acreedor. El monto ahora era el equivalente a vender media calle y a un deber. En el margen, una nota manuscrita. «Si llegas a leer esto, es que no me alcanzó el tiempo para arreglarlo. Perdón». Diego sintió ese tipo de enojo que no grita, que se instala en el estómago y pesa. Llamó al número que figuraba en el documento. Una voz femenina, neutra, le explicó que Álvarez reclamaba el pago inmediato. «O entrega el terreno», dijo ella, como quien pide sal que le falta para la sopa. Colgó sin responder. En la mesa, las cartas de Joaquín parecían mirarlo. Se sirvió café y al primer sorbo ya tenía plan. Si Álvarez quería cobrar, tendría que escuchar primero lo que nunca quiso oír. El encuentro cara a cara entre Diego y Álvarez pondrá sobre la mesa algo más valioso que el terreno: la verdad pública. No te lo pierdas.
Capítulo 6. La mesa del molino. ¿Qué pasa cuando llevas a la mesa de un enemigo algo que no está en el menú? El molino seguía oliendo a harina y arrogancia vieja. Álvarez estaba sentado detrás de un escritorio que parecía altar, rodeado de facturas y trofeos polvorientos. Diego entró sin pedir cita. «Vengo por la deuda», dijo, colocando el pagaré sobre la mesa. Álvarez lo miró, sonriente, como un gato que ve entrar al ratón por su propio pie. «Buena decisión, así evitamos abogados». Diego sacó un segundo sobre, lo abrió con parsimonia y fue deslizando, una a una, las copias de las cartas y el recibo de la clínica con la firma falsa. «Antes de pagar, quiero que sepa que cada una de estas pruebas puede estar en manos de la prensa local antes de que termine el día». Álvarez perdió la sonrisa, pero intentó recuperar la compostura. «Son historias viejas, nadie se acuerda. Yo me acuerdo, y si tengo que vender este pueblo tu nombre incluido, lo haré». Hubo un silencio pesado, con olor a maquinaria parada. Finalmente Álvarez habló. «¿Qué quieres a cambio?» «Nada, solo que esta deuda desaparezca y que el terreno se quede donde está». Firmó un documento de cancelación. Diego lo guardó sin darle las gracias. «Una última cosa», dijo antes de irse. «Cuando mueras, ojalá haya alguien en tu funeral, aunque sea para devolverte las llaves del infierno». Salió del molino con la sensación de que el aire pesaba menos. El pagaré ya no existía, pero el sabor de la victoria no era dulce, era como morder metal. Cuando Diego crea que cerró todos los frentes, una carta olvidada en la caja de galletas abrirá una nueva grieta en la historia. Capítulo 7. La carta sin remitente. ¿Quién escribió una carta que nadie reclama, pero que cambia todo lo que creía saber? Días después, ordenando la cocina, Diego movió la caja de galletas y algo golpeó el fondo falso. Una carta. Sin sobre, sin fecha, sin remitente. La letra no era de Joaquín ni de Álvarez. Si lees esto, es porque nadie tuvo el valor de decirte que tu verdadero padre murió antes de que pudieras pronunciar su nombre. Yo cuidé de ti como pude, desde lejos. Julia nunca quiso que supieras. Joaquín hizo lo que creyó correcto, aunque no lo pareciera. Perdón por no haber estado en tu vida. No me busques. No queda nada que encontrar». Diego se sentó. La carta olía a madera y a promesa rota. Julia. El nombre volvió como un eco que no envejecía. No había firma, pero una mancha de tinta en la esquina parecía un borrón hecho a propósito. El descubrimiento no trajo alivio, sino una nueva pregunta. ¿Quién demonios había escrito aquello? Y sobre todo, ¿por qué lo dejó en la casa de Joaquín? Miró por la ventana. La calle estaba vacía, salvo por una mujer de cabello gris que lo observaba desde la esquina. Cuando Diego fijó la vista, ella se dio media vuelta y se perdió por la calle del molino. El corazón le golpeó como si llevara prisa. La historia que creía cerrada acababa de abrir otra puerta, y esta vez no había llaves en ninguna lata de galletas. Esa mujer sabe lo que Diego aún no imagina. Lo que dirá cuando él la alcance es un giro que hará tambalear todo el mapa familiar. Capítulo 8. La mujer de la esquina. ¿Qué harías si la única persona que parece tener las respuestas camina en dirección contraria? Diego salió de la casa sin cerrar la puerta. La mujer de cabello gris avanzaba con paso rápido, pero no lo suficiente como para perderse de vista. Llevaba un abrigo marrón gastado, un bolso de tela y un andar que parecía debatirse entre huir o ser encontrada. «Señora», gritó Diego, acelerando, «espere». Ella giró la cabeza apenas, y en ese segundo Diego vio algo que lo paralizó. En su cuello, un collar de cuentas verdes, el musmo de la foto de Julia. «¿Usted?», comenzó, pero la mujer levantó la mano, cortando la frase. «No aquí. No ahora». Caminaron en silencio hasta una cafetería pequeña, donde el aroma a pan recién hecho intentaba suavizar conversaciones que no se podían suavizar. Se sentaron en una mesa del rincón. «Soy Laura», dijo ella, mirando a la ventana más que a él. «Hermana de Julia». Diego apretó los puños debajo de la mesa.
¿Por qué estaba mirando mi casa? Porque llevaba 20 años pensando si debía tocar esa puerta. Y porque la carta que encontraste la escribí yo. El aire se volvió denso. Diego la observó. Tenía las manos finas, nerviosas, como quien ha sostenido secretos demasiado tiempo. ¿Dónde está Julia?, preguntó él. Viva, pero no quiere verte, no porque no te ame, sino porque cree que ya no tiene derecho. Laura le contó que Julia había sido presionada por Álvarez y su familia para entregar al bebé a Joaquín, con la promesa de que estaría protegido y lejos de los negocios sucios del molino. Joaquín aceptó, pero luego el acuerdo se pudrió en silencio y mentiras. «¿Y tú?», dijo Diego con un hilo de voz. «¿Por qué no viniste antes?». «Porque no quería que me pasara lo mismo que a Julia, que me compraran el silencio». Diego la miró, tratando de encontrar en su rostro algo que pudiera llamarse familia. Laura no se presentó solo para hablar. Trae algo en el bolso que cambiará el rumbo de la historia. No querrás perderte qué es. Capítulo 9. La foto que no debía existir. ¿Qué valor tiene una imagen que contradice 20 años de historia oficial? Laura abrió su bolso y sacó un sobre acolchado. Lo colocó sobre la mesa como si fuera dinamita. «Mira esto», dijo. Dentro había varias fotos antiguas. En una, Julia cargaba a un bebé envuelto en una manta azul. A su lado, Joaquín, más joven y con una sonrisa que Diego nunca le conoció. «Esto fue el día que naciste», explicó Laura. «Joaquín sabía la verdad desde el principio y aún así te sostuvo en brazos». Diego tocó la foto con cuidado, como si fuera una piel frágil. «Entonces, ¿todo el teatro de «no eres mi hijo» fue por miedo?» «Fue por presión. Álvarez necesitaba borrar cualquier vínculo entre tú y su apellido. Joaquín aceptó protegerte, pero lo hizo a su manera, y falló». Entre las fotos había una carta escrita por Julia a Joaquín, fechada el año en que Diego cumplió 10 años. En ella, Julia pedía ver a su hijo, aunque sea una vez. La respuesta de Joaquín estaba al dorso. «No es seguro. El molino no ha olvidado». Diego sintió una mezcla rara de gratitud y rabia. Gratitud porque Joaquín, con todos sus defectos, había querido protegerlo. Rabia porque lo hizo con el método más cruel, el rechazo. Laura lo miró con firmeza. «Vine porque creo que Julia quiere verte, aunque no lo admita, pero tendrás que ser tú quien vaya». Diego guardó la carta y las fotos. No sabía si iba a ir a buscarla, pero sí sabía una cosa. No quería más verdades a medias. El encuentro entre Diego y Julia está a punto de suceder, pero no será en el lugar ni en las condiciones que él imagina. Capítulo 10. La última puerta. ¿Qué se dice en un reencuentro que tardó toda una vida? Laura lo llevó a las afueras del pueblo, a una casa pequeña con jardín de lavandas. Julia estaba allí, de pie en la entrada, como si supiera que él vendría. El collar de cuentas verdes brillaba al sol. «Hola», dijo ella, y en esa palabra había 20 años de ausencia. Diego no respondió enseguida, la miró, memorizando cada línea del rostro que había visto solo en fotos. Finalmente dijo: «No sé si agradecerte o reprocharte». «Puedes hacer las dos cosas», respondió Julia con una media sonrisa triste. Hablaron en el porche. Julia le contó cómo Álvarez la había amenazado, cómo Joaquín aceptó criar a Diego con la condición de que ella desapareciera de su vida para siempre. Lloró al admitir que se había convencido de que así él estaría a salvo. «Te dejé ir para salvarte, y ahora sé que te deje solo», dijo, rompiéndose. Diego respiró hondo. «Joaquín no fue perfecto, pero al final me dejó la verdad. Y tú me dejaste preguntas. Hoy quiero respuestas». Se sentaron y durante horas hablaron sin filtros, de la infancia perdida,
de las cartas nunca enviadas, de las fotos guardadas en cajones equivocados. Antes de irse, Diego se volvió hacia ella. No sé si podemos empezar de cero, pero podemos empezar de aquí. Cuando regresó a la casa de Joaquín, encendió la caldera. El calor llenó las habitaciones vacías. En la nevera, el post-it seguía allí, para después. Diego sonrió y por primera vez sintió que ese después había llegado. Diego entendió que su identidad no dependía de un apellido, sino de las decisiones que tomaba. Eligió mantener la memoria de Joaquín con sus luces y sombras, y abrir una puerta, aunque fuera pequeña, para Julia. El ciclo de silencio había terminado.